Buenas noches. ¿Quedó alguno? Sí. Buenas noches. Bien, bueno, no pude entrar antes porque no me daban el link. Así que está muy complicado. Vamos a hablar entonces de las dos cuestiones que nos quedan pendientes, por lo menos por esta polilla 9. Una era hablar de la seguridad social. Y el otro tema que les voy a hablar, si andamos con tiempo, es un poco el derecho a la educación, pero les voy a presentar la visión de Vidal Campos. Así ustedes después van al libro y ven la perspectiva general, pero la idea es darles esta noción específica. Respecto de la seguridad social, eso está incluido en el tercer párrafo del 14 bis. Es un tema que pareciera ser un poco difuso, un tanto vago, inclusive en la facultad tampoco se lo enseña tan particularmente, y es muy importante porque refiere a las contingencias de la enfermedad y la vejez, que es un punto, digamos, neurálgico de cómo se establecieron los derechos económicos, sociales y culturales, porque si no estaba la contención de la seguridad social, no iba a ser posible que se acomodara el Estado para poder hacer planes y programas para otorgar los derechos de segunda generación. O sea, para otorgar un derecho a la libre contratación, o a la participación política, o, o al paso por la justicia con todas las garantías, no es necesario que el Estado cumpla más roles que los adicionales y básicos que tiene cualquier Estado. Ahora, si yo quiero que el mercado funcione luego de un gran colapso, que fue el colapso de la caída de la bolsa de Nueva York, y con un plan, como fue el plan del New Deal de los Estados Unidos, donde se empieza a implementar el modelo keynesiano, era necesario que tanto el empleador como el Estado ofrezcan garantías para evitar los daños vinculados con las contingencias de la enfermedad, de la vejez, la ancianidad básicamente. Entonces, accidentes, nacimiento, muerte, casamiento, protección de la infancia, protección de minoridad, formación cultural y el desempleo forzoso, por supuesto con la jubilación en las edades predeterminadas. Bueno, de todo esto se ocupa el tema de la seguridad social, que es de por sí un tema muy amplio. Y en el tercer párrafo dice, el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, también otorgará, porque otra vez establece la idea de la norma programática. Bien, dice, y que tendrá carácter de integral e irrenunciable. O sea, la seguridad social entra dentro del diseño sistémico. O sea, no puede haber una seguridad parcial y no puede existir la opción de que el trabajador o la persona que está cumpliendo roles de trabajo diga yo renuncio a mis vacaciones, yo renuncio a la cobertura por vejez o por enfermedad. Bien. Entonces, la concepción seguridad social, que en realidad la ponen no ahora, sino los constituyentes que hicieron la reforma del 57, es muy amplia. El convencional informante en ese momento, que era el radical Echegoyen, decía que tenía que absorber riesgos y situaciones como las que yo les mencioné recién: la enfermedad, el accidente, la invalidez, la vejez, el nacimiento, la muerte, el casamiento, protección a la infancia, la minoridad, la formación cultural, desempleo forzoso y jubilación. Bien, era un amplio abanico que se supone el Estado debía hacerse cargo. Y otro convencional socialista, es Grosso, ya aclaró en el recinto que esta expresión seguridad social era un concepto no solo abstracto, sino también ideal, un objetivo a lograr, no una opción inmediata. Bien, esto se iba a satisfacer con programar, por ejemplo, un seguro social obligatorio,
Y Jauregui dijo que la expresión seguridad social era mucho más que el seguro social. Bien, las fuentes del derecho internacional son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué le marco estos 4 párrafos por pactos? Porque esos 4 pactos hoy para nosotros tienen jerarquía constitucional. Bien. También la reforma del 94 ofrece lo que se llama mandatos solidarios de cumplimiento obligatorio, cuando en el artículo 75, inciso 23, le ordena al Congreso tomar medidas de acción directa y positiva para la protección de la infancia, la mujer embarazada, las personas con discapacidad y los ancianos. Bien, para ellos hay que hacer por lo menos un régimen básico de seguridad social, que sea especial e integral, tener en cuenta el niño en situación de desamparo desde el embarazo y hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y tiempo de lactancia. Muchos dicen, bueno, acá está la idea de que la Constitución protege a la persona por nacer. Yo siempre digo que la protección de la persona por nacer, que sí ofrece la Constitución, porque fíjense que cuando nosotros incorporamos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, esa convención dice que se es niño desde el nacimiento hasta los 18 años. Nosotros le hicimos una declaración interpretativa que dice que para la Argentina se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Por lo tanto, el Estado argentino se obliga a proteger a la niñez desde la concepción. Entonces muchos dicen si el Estado con jerarquía constitucional protege al niño desde la concepción, el aborto tiene que estar prohibido. Pero yo les he comentado, no sé si a ustedes o a los de constitucional, pero que acá el Estado también firmó la Convención de la Protección contra todas formas de discriminación contra la mujer, que le provee un artículo que le da el derecho tanto al hombre como a la mujer de planificar en paridad de condiciones la concepción y el embarazo. O sea, este tratado permite el aborto, porque da derecho a planificar. Entonces, ¿cómo conciliamos estas dos cuestiones? Bueno, primero, el Estado siempre debe tender a la protección de la persona por nacer. Siempre a cualquier chica que esté embarazada tiene que instarla a que tenga esa criatura, o ese feto que le dé curso hasta que sea una persona humana. Y si sobre todo, si esa chica dice, yo quiero tenerlo, aunque no esté en las mejores condiciones, el Estado la debe asistir. A eso apunta el derecho de la protección desde la concepción. Porque si una mujer, hoy más que todo, que hay una ley, desea hacer el aborto y después de todas las explicaciones, ahí priva el derecho de la mujer. Porque la protección del Estado implica acompañar a toda mujer que desea conservar ese feto y llegar al final de su embarazo. Bueno, esto es para que vean cómo se enlazan todas las normativas para conseguir en definitiva una protección integral. Esto es el artículo 7523, un complemento que considero es muy adecuado para la propuesta del 14 bis, que claramente no protege a los grupos vulnerables ni a los sectores sociales en dilemas y con graves problemas, sino que la idea del 14 bis era proteger al trabajador. Bien, porque el trabajador era el que podía armar de nuevo el engranaje del capitalismo. Entonces, protegiéndolo en todas estas etapas, se entendía que la producción no iba a fallar. Bueno, hoy la idea es más amplia. Con el 7523 y otras normas de la Constitución, lo que se intenta es un régimen donde la igualdad equilibre a la libertad. Bien, dado que la premonición de este convencional grosso del 57 que decía que este seguro social tenía que ser el que cubra esencialmente las necesidades
de las personas respecto de la seguridad social, hay que decir que a esos fines en la Constitución se indicó que al efecto, ¿qué va a establecer la ley? El seguro social obligatorio. La Constitución dispone que este seguro tiene estas características. Primero, entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica. Dichas entidades serán administradas por los interesados con participación del Estado y no puede haber superposición de aportes. Bien, esta norma originalmente, ¿qué quería? Eliminar lo que eran las empresas de seguro privado, que después proliferaron y últimamente, en épocas sobre todo de Néstor Kirchner, todo lo que era el seguro privado se fue para el lado del Estado, tomando el ANSES un gran patrimonio, que fue la gran, digamos, el gran aporte de vudú al kirchnerismo, ¿no? Que en su momento uno puede decir no estaba tan mal capturar esos fondos porque casi siempre eran bastante duros al momento de dar las coberturas por las cuales uno pagaba privadamente. Bien, de todas maneras, eso no obstó a que todos los dineros del seguro privado pasaran a las cajas del ANSES y el Estado distrajese los dineros del ANSES para otros fines y por eso las cajas de nuestro seguro social están básicamente quebradas. Bien, dice Ramela, que fue un gran constitucionalista, que a la fecha ni siquiera se intentó poner en práctica esta institución que creó la Constitución, o sea, el seguro social obligatorio como este concepto. Sagüez dice, se muestra muy preocupado por el incumplimiento que él dice, el incumplimiento olímpico que el Estado dio a esta propuesta y que según dijeron los constituyentes era no solo integral, sino que además es irrenunciable. Fíjense el énfasis que pusieron los constituyentes y nunca se creó el seguro social. Esta declamación finalmente se tomó hasta básicamente antipática, porque el ciudadano que recibe esta promesa ni siquiera puede tener las coberturas mínimas que hace a sus necesidades primarias de salud. Y actualmente se responde desde el poder a esta obligación con la privatización. Bueno, cuando yo escribo era con la privatización de la cobertura del sistema de salud. Después se estatizó y ninguna de las dos maneras fue eficaz porque el Estado siempre tuvo a mano la posibilidad de hacerse de esos fondos para otros fines. Recuerden ustedes que el ANSES interviene poniendo dinero en acciones de empresas. Vean ustedes que en época de Moreno eran los accionistas del Estado que estaban en diversas empresas privadas donde ANSES había invertido. Ahora, imaginen que esas inversiones salen mal, el ANSES se desfinancia, cuando lo que debe hacer el ANSES es dar las mayores coberturas, porque hoy, con el tema de la salud, sucede algo que, bueno, ustedes lo van a ir viendo a medida que vayan creciendo y tornándose más adultos o más ancianos en algún momento muy lejano, donde cada vez más proliferan enfermedades que son de altísimo impacto, pero de bajo alcance. Por ejemplo, una enfermedad gravísima como la ELA, lo que le pasa a este legislador junto por el cambio que está perdiendo la mielina, entonces está paralizando todo su cuerpo, es una enfermedad que le toca a pocas personas y los remedios son costosísimos porque al no ser, por ejemplo, como la diabetes, que es una enfermedad que la padece mucha gente, entonces los laboratorios han generalizado las coberturas y salen más baratas. Cuando uno le toca estas enfermedades gravísimas y va a la obra social, dice, bueno, yo te cubro tu enfermedad y me punto, dice la obra social. Porque si yo tengo que pagarte tu ELA o tengo que pagarte una enfermedad desmielinizante, etcétera, estoy frito. Entonces, hay que tomar en cuenta esas previsiones. Nosotros, cuando nos generan amparos, a veces por este tipo de situaciones, porque la empresa dice no puedo pagarlo, nosotros generamos audiencias, tratamos de buscar la intervención del Estado. Por ejemplo, hace un tiempo tuvimos un caso de un chico que necesitaba
una silla de rueda muy particular, con un lector óptico, para una cosa muy, muy cara y muy, muy específica para una enfermedad que le hacía perder la vista, la movilidad, etc. Entonces, ¿qué optamos? Que la obra social le dé esa silla en comodato, que la use el pibe, y cuando no la use más, porque no porque falleció, porque se curó, que la silla vuelva a la obra social para que pueda ser usada en otros afiliados. O sea, son medidas alternativas para tratar de ubicarnos dentro de un momento en donde las enfermedades son nuevas, y como son nuevas son poco investigadas, entonces son muy caras de curar, ¿no? Como por ejemplo pasó en su momento con el tema del COVID, que nadie sabía para qué lado disparar. Entonces, voy a hablar de la cobertura de la enfermedad de la vejez. Es algo muy importante y el Estado debe estar muy atento a estas cuestiones. Entonces, la descendiente trayectoria que marcó este incumplimiento, yo lo encuadro en tres etapas. Primero, después de la reforma del 57, se interpretó que la cobertura tenía que estar toda a cargo del Estado. O sea, uno se enfermaba, era anciano y se jubilaba, tenía que tener sus vacaciones, etc. Todas coberturas estatales, a que siempre se le dio intervención, y posteriormente ya la jurisprudencia admitió en forma gradual que las leyes hicieran cargar parte de este sostenimiento a los empleadores. Por eso es tan grave cuando los empleadores no hacen su parte del aporte a la FIP para ir a la seguridad social. Porque por ahí un señor, una señora quiere jubilarse y dice, pero usted no tiene aporte, porque su empleador tenía la obligación de aportar lo del empleador y extraerle a usted de su sueldo para poner su parte, y no lo hacen, que son, digamos, violaciones a la ley muy graves, porque se notan recién en el momento de la necesidad. Finalmente, cuando se produjo la privatización del sistema, hubo que repensar la teoría tradicional que vinculó el otorgamiento de prestaciones como obligatorias, intransferibles del Estado, que parecía que eran transferibles ahora, con la actitud contemporizadora que les caracteriza, aunque dejando grandes dudas. Vidal Campos dice que otorgar puede ser entendido como organizar. Entonces, otorga los beneficios de la seguridad social organizándolo en empresas privadas. Pero las empresas privadas son muy frías, entonces cuando uno tiene asegurado, hoy ya no las hay más con estas características porque todo el seguro es público, pero hoy tenemos un sistema de salud que da curitas para todos, pero grandes coberturas para muy pocos. O, por ejemplo, obras sociales que tienen su gran punto de asistencia en la capital federal, pero uno sale de Ciudad de Buenos Aires. A mí me pasó que mi hija, estábamos de vacaciones en Puerto Madryn y tuvo una baja de presión, etcétera. Tuvimos que ir a un hospital de Madrid, le dieron Reliberán para otra cosa que tenía y otro remedio. Y los médicos me dijeron, por favor, si vos puedes ir a la farmacia, repóngame el Reliberán porque no tenemos más. Y bueno, está bien. Yo me pasé recorriendo las 20 farmacias de Madrid y estaba en falta el Reliberán. Yo me quedé 4 días, recién al cuarto día pude conseguir una cajita de Reliberán para llevárselos al hospital. Eso en Puerto Madryn. No, imagínense uno que se enferma en Ushuaia, que uno dice en Ushuaia que lo que tiene que haber no son ni ambulancias, ni medicamentos, buenos aviones para ir a Capital. No poder salir, tomar un avión sanitario y llegarse a Capital. Bien, hay que resaltar que la Constitución estructura el sistema de la seguridad social sobre la base, primero, la protección y garantía del Estado, la movilidad de los beneficios. Hoy se van a reír, la movilidad quiere decir que los saberes jubilatorios se tienen que actualizar. Tuvimos muchos años donde la ley no les daba la actualización, entonces el Ejecutivo actualizaba por decreto cuando tenía ganas y por supuesto ni alcanzando esta jubilación. Tuvimos una ley que establecía parámetros, la cambió Macri, era una ley del kirchnerismo, Macri la cambia y después la vuelve a cambiar Alberto en razón de la emergencia, se suspendió y hoy estamos nuevamente en el sistema de la ley original que da
actualizaciones 2 veces por año, creo, 3 veces por año, que son absolutamente insuficientes respecto de los jubilados. Francamente, esto es inadmisible. Sin duda alguna, la gran apuesta que perdió el constitucionalismo argentino en nuestro tiempo es haber cumplido esta promesa del constitucionalismo social. Un balance de la situación actual en materia de cobertura social indica que si bien el Estado no ha cubierto este deber de legislar el seguro social obligatorio, que nunca lo legisló, que sería de tipo integral, instrumentó una pobre perspectiva de un seguro de desempleo que prácticamente, primero es para todos los desempleados en blanco, o sea, el 90% de los desempleados en este país que han trabajado en negro no tienen seguro de desempleo. Y los que trabajan en blanco tienen un pequeño seguro de desempleo que es peor que una jubilación. Bien, y después está el Sistema Nacional de Salud, que se le dio el alcance del Seguro Social, que es un poco la cobertura con las obras sociales. ¿Qué es esto de las jubilaciones y pensiones móviles? Que es una, digamos, una obligación que impone la Constitución. La jubilación es el haber que percibe una persona que dejó de trabajar después de haber cumplido determinados años de servicio. Esto es muy gracioso porque uno cuando va trabajando paga todos los impuestos hasta que se jubila. Y después de la jubilación pretenden sacarle impuesto a las ganancias, como si la jubilación fuera una ganancia, cuando en la mayoría de los casos es más que miserable. La Constitución determinó que ambas, las jubilaciones y las pensiones, pensiones es el haber que recibe el familiar del jubilado. El jubilado recibe la pensión y si un día fallece, perdón, el jubilado recibe la jubilación y si un día fallece su esposa o su esposo reciben la pensión, que es la jubilación de uno más el dinero que percibía el otro. La Constitución determinó que los dos, las jubilaciones y las pensiones, tienen que ser móviles, o sea, acrecentarse de conformidad al costo de vida. Lo único que no pudo prever el Estado, que se prevé en otros países, es la movilidad de la edad jubilatoria. Nosotros, en realidad, cuando hablamos de 60 y 65 años, tenemos una edad jubilatoria bastante baja, esto sí es cierto. O sea, uno se jubila a los 65 años y vive hasta los 85, 90 veces. Entonces, como se ha ampliado el nivel de calidad y de expectativa de vida, lo ideal hubiera sido que se corrija y que la jubilación se empiece a percibir, por ejemplo, a los 70 años. Pero en este país, donde uno no percibe nada de jubilación, por lo menos tenemos la garantía de que esa nada la percibe unos años más. Bien, la jurisprudencia dijo que al momento de hacerse creador de la jubilación, el beneficiario tiene que percibir una suma que en proyección sustituya al salario que percibía mientras estuvo en actividad. Generalmente, salvo algunas jubilaciones especiales, como las nuestras del Poder Judicial, que uno recibe el 82% de lo que recibía cuando estaba en actividad y jubilaciones que te dan el 40% o el 45%, que realmente suma miserable. Y a partir de ahí, que se establece el haber jubilatorio, viene la movilidad, que es para que ese salario sea intangible. O sea, el esquema técnico está bárbaro. Ahora, la realidad, comida por la inflación y por los deterioros que hicieron que el Estado no tenga el dinero para pagar las jubilaciones, generaron todo mal. Nuestra Corte ya declaró inconstitucional cuando los haberes jubilatorios se congelan por tiempo indeterminado, más allá de cualquier emergencia. Pero la solución de la Corte Suprema a nuestros jubilados tampoco fue tan buena, aunque en los casos Badaro le obligó al Congreso a hacer una ley de jubilación, cosa que el Congreso finalmente hizo. Bien, Ramela dice que este artículo del 14 bis, cuando habla de jubilaciones y pensiones, se vincula con el 14, porque los convencionales del 57 dicen que en realidad las jubilaciones tienen que estar vinculadas al seguro obligatorio que se da en el trabajo. En la faz práctica, el derecho está en expectativa, el derecho jubilatorio, porque son derechos adquiridos, pero tan
limitados que generalmente podemos decir que siempre los jubilados están bajo la línea de la pobreza. Vidal Campos dice que un beneficio jubilatorio concedido tiene que presentar a la vez dos matices. El primero es que transforma al beneficiario de la jubilación en jubilado. Y segundo, que el beneficiario, o sea, este jubilado, tiene un derecho constitucional a que se le pague un haber jubilatorio periódico, habitualmente es mensual, que conste de una suma de dinero que no admite rebajas confiscatorias. Por eso hoy estaba silenciado recién, ¿no? Entonces, la segunda cuestión es, primero uno, cuando empieza a cobrar la jubilación, se transforma en jubilado. Y la segunda cuestión es que tiene derecho a que no se le retraiga ese haber. Por eso les decía que es un buen área de trabajo de todo abogado, el área previsional, porque siempre hay jubilados con planteos con haberes atrasados. No tienen su intríngulis y se van a encontrar con sus problemas. El ANSES tiene modalidades jubilatorias que no siempre son las mejores en los cálculos, entonces uno siempre está litigando, pero siempre tiene posibilidad de ayudar y trabajar de manera interesante. ¿Cuáles son las entidades que dan los saberes de seguridad social? Bueno, el Estado federal o provincial o entidades autárquicas, y estos organismos tienen que ser, en principio, administrados por los afiliados con participación del Estado, pero eso no pasa. Lo que es claro es que no tiene que haber superposición de aportes, por lo que un afiliado no puede aportar en más de un organismo en razón de la misma actividad. Bien, si yo trabajo manejando un taxi, no puedo pagar a taxistas, a camioneros y a empleados de comercio el aporte jubilatorio. Lo aporto a un solo gremio. Respecto a la privatización del sistema, si bien la Constitución no dice nada, no ha sido una buena experiencia la de las AFJP, que eran las empresas privadas de aporte jubilatorio, porque a la larga podían quebrar y los jubilados se quedaban sin nada. Bien. En definitiva, Vidal ratifica el hecho de que las provincias también tienen competencia para legislar sus jubilaciones, así como la ciudad de Buenos Aires, que pueden conservar sus organismos de la seguridad social. Dicho esto, vamos a hablar un poquitito de algo mismo ya, pero la Constitución también garantiza la protección integral de la familia como parte de esta cobertura social. Dispone 14 bis que la ley establece la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a la vivienda digna. Algunas de estas cosas ya las vimos cuando vimos el caso de Ciudad de Buenos Aires, pero ¿cómo se viabiliza esta protección integral en el sistema de la Constitución? Bueno, hay que asegurar una familia estable, la afirmación de los principios de la patria potestad, que hoy es compartida, y el deber de los padres de darles a los hijos lo necesario para desenvolver su personalidad moral y corporal. ¿Mediante qué? Primero, la defensa del bien de familia. O sea, esto por ahí, Justi, que ya es un poquito más grande, que es como yo, más o menos debe tener unos 50 años como yo, sabe lo interesante del bien de familia, que es cuando uno tiene una sola vivienda, la inscribe como bien de familia, entonces ese bien no puede ser embargado, aunque uno de los cónyuges haga malos negocios, salvo que los negocios los haga contra el Estado. Por ejemplo, cuando uno no paga impuestos, el bien de familia no funciona. Pero salvo las acreencias contra el Estado, entonces si uno tiene un solo bien y lo declara antes de tener una mala gestión de negocios ante un escribano y lo inscribe como bien de familia, ese bien está protegido. Entonces se protege el bien y el bien de los hijos. Y después una... Doctor, Sí, incluso el Código Nuevo vio que ahora, como hay muchas
personas como les ha extendido la vida, como dijo usted, que viven solas, ¿sí? permiten también a una sola persona. Seguro, una sola persona y una pareja del sexo que fuere. Sí que fuera. ¿Eh? Y después, la compensación económica familiar y el acceso a la vivienda digna. Respecto de la institución de bien de familia, protección de un bien en el que se aloja el núcleo familiar. Por eso bien dice Justi que a determinada edad, cuando se redujo el núcleo familiar y nos quedamos los abuelos con los perros, o quedó solo un abuelo o una abuela con el perro, también podemos hablar de bien de familia. Y se le rodea de ciertas seguridades o amparos legales en razón de su destino declarado de vivienda doméstica. Más allá del carácter programático de esta norma, dice Vidal que este deber de dar las políticas de bien de familia ha funcionado bastante bien. Este debe ser una de las pocas cosas que tiene un sentido y el sentido social. El bien de familia existe entonces cuando un bien inmueble, que habita una familia realmente, que tiene que vivir la familia ahí, se inscribe en un registro especial y a partir de la inscripción el bien no se puede ni vender ni embargar. Es una manera de evitar que los padres que tienen una vivienda la pierdan con motivo de haber contraído deudas al ser ejecutados por no pagarla. La Corte aceptó que la protección empieza a operar desde el momento en que se hizo la petición y no desde que se escribió el bien. Cuando yo voy a la institución correspondiente, que es un registro para nosotros, los porteños, está en La Plata, y después tengo algún intento de ejecución, si yo había hecho el planteo, aunque todavía en La Plata no se hubiera resuelto, otorgarle la calidad de bien de familia, también está protegido, eso lo dice la Corte. Y no desde el momento en que se anota en el folio pertinente del inmueble, porque a veces uno va a ver la casa y dice, inscripto en La Plata como bien de familia, al tomo tal y folio tal. Respecto de la otra, que es la compensación económica familiar, es un procedimiento que el constituyente del 57 le pareció bueno para fortalecer la unidad familiar. Es una retribución que percibe el empleado o el obrero que se acrecienta con una cantidad adicional por cónyuge y por hijo. Bueno, acá Cristina Kirchner dio beneficios ampliatorios de la compensación económica familiar, por ejemplo, los de jefes y jefas de familia, etcétera, etcétera. Una cantidad adicional se da por el cónyuge, una cantidad adicional por cada hijo. La legislación además se acuerda una compensación especial por escolaridad y por nacimiento de un hijo. Y por vía de superintendencia, la propia Corte le dio estos beneficios a los agentes judiciales, dándole la asignación prenatal, pese a que no esté casado con la madre de esta criatura. Entonces, sería inconstitucional la legislación que no pagara estos beneficios a quienes perciban haberes superiores a un monto determinado. Usted gana mucho, no le vamos a dar este beneficio, no. Es irrazonable la discriminación entre familias pudientes y no pudientes. Bien, esto es básicamente lo que ustedes tienen que saber, después lo repasan en el texto, pero sobre el tema este familiar. Ahora nos vamos a meter, que nos queda un ratito, que aprovechamos, sobre cuáles son las ideas principales de Vidal sobre el derecho a la educación, que es otro de los derechos que tenemos que ver dentro del programa. Lo primero que les tengo que decir es que el derecho a la educación entre nosotros ha seguido un derrotero, ya sea desde lo de Sarmiento, que yo le agradezco a Justi que me hizo comprar un buen libro de las primeras maestras que trajo Sarmiento cuando se contaba con la élite pensante de la época en Estados Unidos. Bueno, con esa enseñanza de maestros que generaban el cúmulo de conocimientos para chicos que prácticamente eran iletrados, se consiguió una educación masiva de conceptos básicos. Esto yo les digo rápidamente, porque ya alguna vez se los expliqué, pasado el tiempo, con una sociedad que gracias a eso tenía una calidad educativa muy importante, empezó a advertir que los niños no siempre veían en el libro su elemento de estudio,
Entonces empezaron a incorporar los elementos de estudio en la revista, en la historieta. Entonces nosotros otra vez fuimos líderes porque exportamos Villiquen y Antiojito a toda América Latina. Y yo recordaba en algún momento con Justi cuando uno compraba la revista Antiojito que traía de regalo una regla, un compás, un transportador, y uno estaba esperando que salga la revista a ver qué regalo tenía, que eran útiles de estudio o un cuaderno con alguna cosa en particular. Y después todas las enseñanzas históricas venían de la mano de algunas historietas famosas. Eso ayudó mucho a la educación informal que acompañaba los libros de texto. Después se empezó a advertir que la educación era importante enfatizarlas a partir de los medios ya no gráficos, sino televisivos, la televisión como instrumento. Pero ahí ya nosotros habíamos empezado nuestra decadencia con los golpes militares. Entonces, cuando México ahí se llevó la delantera, cuando empezó a sacar ese programa Plaza Sésamo, donde los monstruos de ahí, monstruos infantiles, enseñaban a leer, a escribir, enseñaban un montón de cosas que a muchos chicos los sacó otra vez de la analfabetización y que Argentina compró algunos programas y después no compró más. Finalmente, el último elemento para integrar es el que estamos estudiando nosotros, el Internet, el aula virtual, saber que si nosotros que somos una sociedad pobre nos encontramos de golpe sin gas, bueno, las redes nos van a dar la posibilidad de seguir educándonos y de conectarnos para tener entrevistas educativas que no suplanten la clase presencial, pero que la complementen. Lo que sucede es que tuvimos un tiempo donde se desfinanció tanto a la escuela pública y se financió excesivamente tanto a la escuela privada que la virtualidad generó amplios espacios de desigualdad. Ustedes recuerdan que en nuestra época de pandemia, donde estuvimos todos obligados a manejarnos virtualmente, había familias donde había un solo teléfono, que era el único elemento de la virtualidad, que había que repartirlo, la hora de clase con la hora de trabajo, o una sola computadora. Y había otras familias que tenían una computadora por persona de la familia y otra computadora más general para que la use el resto. Entonces eso generó desigualdades porque había muchos desequilibrios y ahora estamos con desequilibrios y con desigualdades. Bueno, en ese contexto general es que yo les voy a hablar un poquito del derecho a la educación desde la visión del maestro Germán Libertad. Primero, saber que todas las sociedades existen para perdurar y son muchos los mecanismos que las sociedades organizan para garantizar su propia perdurabilidad. O sea, toda sociedad pretende vivir 100, 1000, 2000 años, 1.000.000 de años. En este contexto, las instituciones no son más que formas para cristalizar los intereses, los deseos y las tendencias más profundas que tiene toda sociedad. Bien, en este contexto, si nosotros habitamos, esto es importante que ustedes lo vean, esto cuando yo lo escribí, amerito que alguno me haga alguna observación, alguna doctrina, pero yo sigo pensando como lo pensaba en aquel momento. Yo digo que si una sociedad tiene fuertes y excesivos organismos militares, policiales, es abundante en lo que se llaman las sectas mágicas o semimágicas. Esto delata sus rasgos decadentes y su formación cuasi fascista. Ustedes verán que no es poco común que cuando los políticos dan su reportaje, finalmente siempre terminan diciendo que se asisten con algún vidente. El famoso Carlos Menem, Elisa Carrió, y tira las cartas, les dice cuándo son sus días pastos, nefastos, y estamos en manos de personas que tienen esa creencia. O quien ve televisión a última hora, las sectas mágicas o semimágicas, y todos creemos en eso. Y aparte tenemos algunas concepciones que nos planifican como una sociedad increíble. Por ejemplo, nosotros somos los mejores del mundo o los peores del mundo. Junto a una sociedad como cualquier otra que tiene altibajos. Argentina tiene estas cosas de pensar, por ejemplo,
Y bueno, una buena cosecha nos salva a nosotros. Dios es argentino. Tenemos al mejor jugador. Tenemos tipos que son fabulosos. Por ahí no funcionamos colectivamente, pero individualmente somos lo mejor que hay. En este sentido, la educación es la imagen exacta de lo que una organización espera de sí misma. Una sociedad que no cree en sus propias posibilidades jamás le va a dar carta de crédito a la educación, que en este contexto de pensamiento lo único que va a hacer es una forma más de perder el tiempo social. Por eso arrancamos nuestras escuelas y cuando viene el invierno crudo nos damos cuenta que no tenemos gas. O cuando viene el verano nos damos cuenta que nos falta el agua, o cualquiera de las deficiencias que ustedes ven en la escuela, que únicamente son notadas cuando explotan y nunca programadas para que no suceda. Eso es cuando entendemos que la educación es un gasto y no una inversión. ¿Qué es el control social? Algo muy importante para las sociedades pobres o autoritarias o no democráticas. El control social es el mecanismo por el cual el poder limita las posibilidades de los individuos y los circunscribe a normas, cánones, buenas costumbres, moral, que el propio Estado dicta e impone. Bueno, uno debe vestirse así, debe tener estos rasgos, no salirse de ciertas reglas. En la escuela, la docencia cumple las más de las veces el rol de neutralizar la imaginación y la creatividad espontánea. ¿Cuántas veces vemos chicos con esa espontaneidad que nosotros la vamos agotando a medida que pasan los años? Cállate la boca, quédate quieto, sentate, no preguntes. Yo tenía, cuando empezamos a enseñar en la universidad, un par de amigos que, como yo, éramos abogados recién recibidos, con poca experiencia en la docencia, y muchos de nosotros enseñábamos, empezábamos a enseñar, y el titular no venía siempre con nosotros. Entonces, por ahí uno quería preguntar, ¿y qué hacíamos? Teníamos dos opciones. O le decíamos, bueno, tomamos nota de la pregunta y en la próxima clase vemos cómo la resolvemos. O no pregunte, porque le da a uno vergüenza decir esto no lo sé. Y hay muchos abogados que se tornaron docentes o en otras especialidades que enseñan y frente a la duda dice no me pregunte, pero no porque es una persona sórdida o muy lejana, sino porque no sabe la respuesta. Y esos son elementos que marcan justamente cuando uno va cercenando la imaginación y la creatividad espontánea. El poder es una estructura con un propio dinamismo que se alimenta, se lubrica y se moviliza solo. Hay muchos intereses comprometidos con el poder para dejarlo de caer así nomás. Como sus defensas son muy fuertes y maravillosamente eficaces, siempre triunfa la decisión del poder, que suele aparecer y proponerse como la mejor opción posible al final. Lo peor que puede hacer un político por su fama es mejorar la educación, porque los asesores le van a hacer saber que pierde el tiempo y que va a perder las elecciones si no hace un poco de obra pública o por lo menos inaugura puentes, aunque no los termine nunca. Por lo demás, el progreso educativo no es conveniente en sociedades reaccionarias. La tradición aldeana, o sea, de villa, de pueblos chicos, y la historia militarista de nuestro país se encargaron de menospreciar las ciencias sociales, porque el derecho lleva un retraso de décadas. Nosotros tenemos una carrera que tiene 5 civiles, que dura 5 años, que tiene un solo administrativo y que se estudia por compartimientos estancos. Yo cuando enseño Derecho Constitucional o Derechos Humanos siempre lo vinculo con otras áreas del derecho, porque entiendo que el derecho es sistémico. Pero hay otros profesores que te dicen, esta es la materia más importante de la carrera. Bien, y esta materia tiene su tema, no sé, la naturaleza jurídica de la enfiteusis. Y siempre está la opinión de la cátedra, la opinión de tal jurista, la opinión de fulano. Y en realidad
se menosprecian las ciencias sociales al punto que cuando yo hacía mi maestría en relaciones internacionales, hay una materia que después la tuve también cuando hice el doctorado, que es la técnica para hacer una tesis. Y estando haciendo la maestría en Tandil, el profesor de la tesis siempre decía, bueno, imagínense que un abogado tiene que hacer una tesis. Bueno, un abogado jamás haría una buena tesis. Al punto que cuando terminamos esa asignatura, yo me saqué un 9 en esa materia y el profesor, que es un doctor muy reconocido y que en Tandil no solo tiene fama en Tandil, sino a nivel continental, me dice, la verdad que tiene un 9, Jiménez, muy bien para ser abogado, porque entienden que las ciencias son las ciencias duras, no las ciencias sociales. Entonces la sociología, la psicología social son disciplinas menores en esos casos, y en todos casos son cosas de zurditos, de izquierdistas, ni hablar de la ciencia política, ¿bien? Entonces, mientras el mundo entero hace una revolución intelectual, donde el mundo del conocimiento ha cambiado diametralmente, los argentinos tardamos años en incorporar, por ejemplo, a Marx en los programas de ciencias económicas, a Einstein en las ciencias exactas, a Pichon-Rivière en las ciencias sociales. Décadas de esterilidad pesan sobre nosotros, demasiado atareados todavía en cuestiones electorales como para asumir otro dolor de cabeza ocupándonos de la cibernética y la telemática, que al fin y al cabo es cosa de europeos. Por algo no se ha dictado hoy una ley general de educación con un plan coherente y moderno. Sí hay una ley de educación, pero no tiene un plan coherente y moderno. La educación sigue esperando en lo que yo les llamo un zigzagueo ambulatorio. La reforma de 1994 fue pródiga en normas que, aunque figuran en la parte orgánica y corresponden a las diversas competencias del Congreso, imponen principios, valores y derechos a tomar en cuenta en el tema de la educación, la enseñanza y la cultura. Es el 75, inciso 19 de la Constitución. Muy bueno. Se amplía la escueta norma del derecho de enseñar y aprender del artículo 14. ¿Cuáles son las metas y los objetivos en el nuevo sistema constitucional? Primero, los padres tienen el derecho a elegir el tipo de enseñanza que prefieren para sus hijos menores y allí tienen que involucrar la orientación espiritual, pueden mandarlo a la enseñanza espiritual que quieran o a ninguna, los maestros que tienen que impartirla y el lugar donde van a estudiar. El Estado no puede coartar la iniciativa privada para abrir y hacer funcionar establecimientos de enseñanza, ni puede negarle el reconocimiento de estos establecimientos no oficiales, ni a los títulos y certificados que ellos expiden, por supuesto, que están sobre la base de los planes generales de educación. Pero sí puede, y lo hace, imponer un plan mínimo y obligatorio de enseñanza, pero sin interferir en la orientación espiritual e ideológica de aquella enseñanza, que puede ser católica, puede ser musulmán, judía o sin católica, atea. Bien, el Estado debe fomentar el pluralismo educacional en el seno de una sociedad libre y abierta. Acá recuerden la ley de comunidades aborígenes, que habla de enseñar en sus propios idiomas y mantener las tradiciones de aborígenes. Avala la gratuidad y equidad en la enseñanza estatal. Esto es muy importante, bien, pero no para garantizar una gratuidad que implique escuelas destruidas. Debe haber una gratuidad en escuelas bien surtidas. Las universidades nacionales son personas de derecho público no estatal. O sea, fíjense qué importante. Ninguna universidad depende del Estado. Son entidades de derecho público, pero no estatales. Eso lo dice la Constitución. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no les pueden restar su presupuesto. Una vez que se establecen los presupuestos, deben ser otorgados para que las universidades puedan darse su autonomía y su autarquía. Esto al margen de toda subordinación frente al Estado, con autonomía y con autarquía. Esto es entonces lo básico que yo les planteo, por supuesto,
que el 17 y 19 de 75 lo tienen que ver bien, y si podemos en la clase próxima vamos a profundizar los roles en la escuela primaria y en la universidad. Bien, vamos a desarrollar con más profundidad lo de autonomía y lo de autarquía y los puntos que nos faltan, que es la educación del siglo XXI. Bien, bueno muchachitos, son 21:26, creo que estamos sobre el fin de la clase, y si tienen alguna pregunta, por supuesto, estoy a disposición. Salvo que ese silencio implique que quieren ir a comer. Sí. No, yo quisiera saber si su opinión con respecto a la Universidad del Comahue, Sí. que sacaron la bandera argentina y usaron la de la nación mapuche. Para mí eso es un acto contra la soberanía argentina, y no sé si tendría que ver con el derecho a la educación también, pero, Ya, por el ámbito más que nada. ya, siempre vos sabés que toda universidad es autónoma. Hay que ver siempre, yo vi la noticia, en qué contexto se hizo esa bandera. Porque yo tengo claro, y eso lo dije en la Convención Constituyente, cuando se habló de las, a ver, viste que Naciones Unidas tiene el derecho de todo pueblo a tener su autonomía. Entonces dice que estamos obligados a consagrar la independencia y la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos. Yo creo que el único pueblo que tiene Argentina es el pueblo de la nación argentina. Y tenemos comunidades que no son indígenas, sino son aborígenes, porque cuando Colón vino a América y nos llamó indios, es porque él pensó que llegaba a las Indias. Los únicos indios que existen son los nacionales de la India, sino que son aborígenes, me parece a mí. Algunos ya usan la palabra indígena como generalizada. Entonces, si vos querés usar una bandera mapuche, por ejemplo, para reivindicar que es una población del país que pretende un mejor trato, etcétera, etcétera, y como una señal de decir los vamos a incluir, en ese contexto yo no tengo problema. Como la bandera de, no sé, en algún momento alguien puede levantar la bandera de Boca o de River porque se gana un partido. Hay muchas banderas. Yo creo que lo que no puede hacerse es darle prevalencia a una bandera mapuche sobre la bandera argentina. Y sobre todo en estos tiempos donde los mapuches reivindican parte del territorio que es de la nación argentina. Entonces yo sería muy prudente al momento de reivindicar una bandera mapuche o una bandera ona o lo que fuera de cualquier comunidad aborigen, pero en particular mapuche. Pero por eso te digo, vos tendrías que interesarte en qué fue lo que hizo el Comahue y en qué contexto reivindicó. Porque por ahí estaban enseñando la identidad de las comunidades aborígenes y levantó y hizo la bandera mapuche para respetar su identidad, porque algunos hablan de los buenos mapuches y los revolucionarios que solo pretenden otros objetivos inconfesables. Entonces, los de Entonces, la RAM. Sí, yo creo que era una reivindicación de la nación mapuche, pero no, en realidad a mí no me cayó, no lo tomé bien, porque yo también te o sea, podría decir que la Universidad de lo La tomé, le ha dado honoris causa a personalidades que son para mí horribles. claro, sí, sí, también. Pero Está bárbaro. en ámbitos de universidades autónomas. Entonces hay que respetar mucho eso porque termina siendo un bastión inexpugnable cuando hay que criticar a la acción de determinado gobierno. O sea, ponete en el lugar de un país que está muy cooptado por los partidos políticos nacionales, ¿no? Entonces tratar de reivindicar, por eso yo también pienso mucho en esta idea de que haya tantas universidades nacionales que rápidamente se van creando y aprobando, cuando falta la tradición, un montón de cosas que antes llevaba a que una universidad para ser creada llevaba un montón de años, que primero era privada, después provincial, después era escuela, después era universidad.
Entonces, esa rapidez por ahí hace que sea cooptada por algún partido político y también se relaja el sentido de la Universidad Nacional. Entonces, esto que vos me planteás está dentro del contexto de la decadencia de nuestra sociedad. Bien, que instituciones como las universidades no toman nota de las consecuencias de determinadas cuestiones que se están desarrollando. Por ejemplo, nuestra universidad en algún momento le dio el honoris causa a Zaffaroni, y está muy bien, porque cuando se le dio ese honoris causa a Zaffaroni, era uno de los juristas más prestigiosos del mundo. Después Zaffaroni tuvo algunas actitudes políticas que le bajaron un poco el precio, pero por eso nosotros le vamos a sacar el honoris causa, no porque cuando la universidad se lo dio tomó en cuenta un montón de cuestiones de lo que era Zaffaroni como jurista. Ahora, el que le da un honoris hoy a Zaffaroni tendrá que ver por qué se lo da. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí viene la importancia de una universidad sólida. Yo sé que la Universidad de Comahue no es una mala universidad. Al contrario, sobre todo en los aspectos técnicos es muy buena, como la nuestra con el INDA, por ejemplo, o como Tandil con informática. Pero eso no quita que en sociales reivindiquen a los mapuches. Capaz como un hecho simpático o contracíclico, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque la sociedad es frágil, pero hay que tener ese equilibrio de decir que cuando habla una universidad nacional, primero vamos a preguntarnos por qué dijo lo que dijo. Y si dijo lo que dijo desde un lugar despreciable, bueno, habrá que hacer alguna declaración diciendo cómo bajó su precio la Universidad de Comahue. Después tenemos el ranking. Nosotros, ustedes saben que somos universidad, somos cuarta en el país, lo que es muy importante. Después de Córdoba, Buenos Aires y de Plata estamos nosotros. Ya pasamos a ser una universidad bastante buena, pero podemos llegar a ser una bastante mala. Entonces yo entiendo, Mario, tu inquietud. Yo pienso en muchos aspectos como vos. Nosotros tenemos poblaciones aborígenes y un solo pueblo de la nación argentina. Y hoy no izaría una bandera. No pondría una bandera con la cara en Maradona, no sé. Trataría de buscar algunos aspectos que nos lleven a reivindicar la excelencia en las universidades nacionales. Y a veces perdemos ese perfil. Pero hay que buscarlo, hay que recuperarlo, y una manera de hacerlo es llevar los contenidos a sus últimas consecuencias. O sea, aprender con una suficiencia, desarrollar los conceptos, pero vas a encontrar que hay universidades que hacen cosas que pueden ser cuestionables. Pero trata de pensar en lo que significa una universidad autónoma en el contexto de un país paralizado y con gravísimos problemas de corrupción. Entonces, bueno, buscar una y otra. Lo que no quiere decir, te vuelvo a sostener, que a mí me guste que levante una bandera mapuche en la Universidad de Comahue. Entiendo, No sé, entiendo. bueno, no sé si con eso te respondo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chiques, porque hay chicas y chicos. Bueno, les dejo un saludo y nos veremos el miércoles que viene, salvo que creo que el lunes les va a dar clase Soraya, así que yo les daré el miércoles. Y ya vamos a estar más cerca del examen. Lo que podemos hacer es, si antes del miércoles se ponen de acuerdo en algún tema en particular, me lo pasan y yo se lo desarrollo. Bárbaro. Pues que nada, que tenga alguna dificultad o que no esté del todo en los textos. Me dicen y lo desarrollamos. Con tiempo, por lo menos un día antes. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Muchas Bárbaro. gracias, Buenas buenas noches. noches. Adiós.